Lady, me pusiste para compartir. Ya te voy a poner. ¿Qué es el asunto? ¿Cómo es que Bueno, mientras Lady va solucionando allí, me place saludarles. Para mí siempre es un honor estar con ustedes, la casa de donde salí. Uno nunca olvida la primera casa donde se cría, ¿verdad? Así que para mí es satisfactorio verles nuevamente a todos los que están conectados. Creo que hasta ahora todos los que están los conozco. Pues Dios me ha permitido irme capacitando un poco más en todo lo que es de la enseñanza en adultos. Esa es mi profesión. Soy enfermera de base, pero hice diplomados en docencia virtual, distancia, hice un diplomado en educación, 15 años dando clases en universidades, he pasado por varias universidades, me he quedado en la Universidad de Cartagena, después estudié una especialización en salud y seguridad del trabajo, después comencé una maestría, ya la estoy terminando, ya estoy en lo que es el proyecto de grado, en educación precisamente con énfasis en la TIC, pensando en que eso puede servir tanto para nosotros en la iglesia como para mi profesión, y no para servirle, y si no tuviera tanto hijo, ya tuviera doctorado, postdoctorado. Me encanta estudiar, para mí es espectacular estudiar porque uno aprende y puede poner las cosas en práctica. Entonces, pues les digo todo esto para que sepan que aparte de lo que uno hace en la iglesia, uno también se dedica a otras cosas y también se prepara tanto para servir al Señor como en la vida secular, y pues todo lo que puedan sacarme provecho, pues háganlo realmente. Esto es importante para todos los que quieren enseñar en las iglesias, más que todo para la parte de adultos. También sirven algunos conceptos para niños, pero sobre todo se hace en adultos. Bueno, lo que les quiero hablar hoy realmente me voy a atrever a decir que es como una primera parte, porque lo que Lady me pidió es vasto y podría uno resumirlo mucho, pero yo sé que de pronto algunos de ustedes no se dedican a la docencia, hay conceptos que no manejan, y quería empezar como de cero, de decirles de dónde sale todo, por qué se dan las cosas, y después pues, podríamos mirar más adelante, no hay ningún problema en mirar en una segunda parte sobre los recursos como tal, materiales, de cómo podemos construir materiales para dar nuestras clases. Entonces voy a empezar a compartir pantalla, no sin antes decirles que por favor anoten todo lo que ustedes vean que no esté en la presentación y sean conceptos que a ustedes les gusten, que les llamen la atención, porque la presentación inmediatamente terminemos, Lady se las va a hacer llegar. Entonces, traten de copiar solo lo más importante. Vamos a compartir. ¿Cómo estamos de sonido? ¿Escuchan bien, fuerte, claro? Sí, Pame, escuchamos bien. Ya, ahora sí voy a compartir. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, todos estamos viendo la pantalla. Ok, entonces comenzamos. Sí, claro. No recuerdo si tú recuerdas. Sí, Yore. Sí. Ok, listo. Entonces comenzamos. Bueno, la presentación la he titulado Pautas para desarrollar una clase presencial creativa, apto para profes novatos. Como les decía, vamos a empezar de un inicio, desde los conceptos más básicos de lo que es la pedagogía, pero necesito inicialmente hacerles una aclaración. La pedagogía como tal es todo lo que es el proceso y la disciplina para los procesos en adultos. Entonces, hoy no vamos a ver pedagogía en adultos porque eso es incoherente, es
andragogía, que ya viene en sí lo que es la enseñanza y los objetivos en adultos. Entonces, comenzando por allí, vamos a hablar desde un principio. ¿Desde dónde comienza todo? El génesis real. No sé si alcanzan a ver la imagen, pero ya les voy a leer. Maestro, ¿y si el del problema es usted y no yo? ¿Cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad en la enseñanza. A veces nosotros como profesores nos quejamos de los estudiantes y decimos que ese estudiante es malo, me tocó un grupo pesado, un grupo que se distrae, un grupo hiperactivo, un grupo que no hace tarea, un grupo... Y uno habla del estudiante, pero nos deja esta gran imagen, una percepción de que, y si el problema no es los estudiantes, sino que es el profesor. Entonces, vamos a mirar, lo primero es la diferencia entre lo que es una instrucción y una educación. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un televisor nuevo, nos llega con un manual de instrucciones y nosotros podemos mirar allí todo lo que es la construcción, toda la información con relación al equipo, cómo funciona, en fin. Pero cuando hablamos de educación, no es solamente impartir o transmitir conocimientos o dar instrucciones, es mucho más. Entonces, nosotros como profesores deberíamos dar un salto desde lo que es la instrucción hacia la educación, porque la educación es más integral y va no solo a la transmisión de conocimientos, sino también a un cambio en la personalidad. Entonces, la diferencia entre instrucción y educación es que la educación va más allá y es a la que nosotros como profesores deberíamos apuntar. Aquí se dan hacia dos vías, el aprendizaje y la enseñanza. Hablamos del aprendizaje cuando hablamos de los estudiantes, que es cuando ellos se apropian de eso que se les está enseñando, pero también estamos en otra vía, que es la enseñanza, que está relacionada con el profesor y cómo realiza esa transmisión. Ahora bien, para poder edificar este gran edificio debemos tener en cuenta muchos elementos. No los vamos a ver todos, solamente vamos a ver 5. Y el primero es el más extenso, así que no se preocupen si va pasando el tiempo. Nada más hemos estado en el primero, no se preocupen, el primero es el más extenso, los demás son más cortos. ¿Por qué? Porque es que en este proceso de educación va más que todo hacia las personas. Por eso les decía, una formación integral. Entonces, algunos de los elementos que vamos a ver son las personas que hacen parte de este edificio, los objetivos de la educación, el contenido de la educación, cómo se debe realizar una excelente evaluación y cuáles son las etapas en ese proceso educativo. Lo primero que vamos a mirar entonces son los actores. Les decía que va en dos vías. Participación de ustedes, alguien me pueda decir para ustedes qué es un profesor o quién es un profesor, cuál es la característica del profesor, qué hace un profesor, algo que ustedes piensen o las concepciones que ustedes tengan sobre lo que es un profesor, porque dependiendo de lo que ustedes piensen, así va a ser el proceso de su enseñanza. Entonces, si alguien quiere participar y me pueda decir para ustedes quién es un profesor. Bueno, Bien, estoy. Para mí un profesor es una persona que tiene mucho más conocimiento que uno como alumno y al cual uno quiere como absorberle todo ese conocimiento que él tiene y que nos enseñe todo lo que él sabe, digamos, sin ser mezquino. Entonces, para mí un profesor es así como una persona que uno admira por el grado de conocimiento que tiene. Ok, eso ya me deja saber cuál es el enfoque tuyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién más me quería decir quién es un profesor? Bueno, yo ¿Cuál es el pienso, enfoque que ustedes van llevando en el proceso de enseñanza? bueno, ¿Quién me habla? Yerly. Jerry, Ok, Yerly. bueno, yo pensaría que un profesor es una persona que orienta, motiva y como que promueve ya el aprendizaje en otras personas, ¿sí? Que orienta, que
que ayuda como a que la persona no solo aprenda solo recibiendo, sino que también generando él, como sus aprendizajes generan también aprendizajes, ¿ya? Creo. Sí. Mire, si se dan cuenta, los dos enfoques de Yerli y de Yemi son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Una persona, profesor, como aquella persona que es el maestro del conocimiento, y otra habla como un orientador. Ahora, ¿quién me podría decir quién es un estudiante? ¿Qué piensan que es un estudiante? El que estudia antes. El que debería estudiar antes. El que debería estudiar antes, porque ya ahora mejor dicho. Pero sí, la palabra estudiante viene de eso, estudiar antes. O sea, es el que investiga, el que quiere aprender, busca la manera de aprender, de estudiar, de conseguir, de investigar, todas esas cosas, creo yo. Así bien, no todos los conceptos que han dicho están bien, pero son de diferentes enfoques, pero hay parte diferente. Entonces, fíjense, es importante conocer el papel de los actores. Resulta que anteriormente había un enfoque, eso no lo voy a hablar porque no hay mucho tiempo para eso, pero les quiero tocar, ya que ambas, Yerlis y Yemi, tocaron lo que es un profesor, los diferentes enfoques. Anteriormente un enfoque tradicionalista. El enfoque tradicionalista decía que el profesor era el que dominaba el conocimiento y los estudiantes eran personas pasivas que deberían asimilar el conocimiento, estudiar antes para poder asimilar mejor el conocimiento. ¿Qué tenían que hacer los profesores? Soltar todo su conocimiento, toda su experiencia, y los estudiantes solo se encargaban de recibir y aprender. Pero fíjense que hay diferentes enfoques. Vino el enfoque tradicionalista, después vino el enfoque conductista, después vino el enfoque tecnicista, y con el tiempo se ha venido modificando ese concepto de lo que es un profesor. Y ahora pasaron de Yemi a Yerli, se lo digo así para que no se los olviden, pasaron de Yemi a Yerli. Ahora dicen, pero es que el profesor pueda que sea el que tenga mucho conocimiento, pero resulta que puede haber un escenario en que no te sorprenda si alguno de los que está sentado como estudiante puede tener más conocimiento que el que está dando clase. Y uno se puede engañar, a uno le ha pasado muchas veces, porque ahora hay muchos cursos transversales en donde son interdisciplinares, y pueda que no siempre el que más sepa sea el profesor. Entonces, ese enfoque de que el profesor era el que más sabía, yo sí sigo creyendo que si eres el que sabe, debe ser un profesor. ¿Cómo vas a enseñar algo que tú no sabes? Porque la idea no es que el estudiante sea un sujeto pasivo que aprende lo que el profesor le dé, sino que sea un estudiante activo, que él mismo sea el responsable de su propio aprendizaje, que sea el que busque, el que investigue, el que diga, profesor, pero usted habló de esto, pero yo también encontré esto, y ha cambiado el papel. Entonces los profesores hoy en día son tomados como, miren las palabras claves que están aquí, diseñadores. ¿Por qué el diseñador? Porque el profesor debería ser un puente entre el contenido que va a transmitir con el estudiante que va a aprender. O sea, el profesor debería ser ese puente que conecte el contenido con el estudiante. Para eso debería diseñar estrategias para que se diera bien esa conexión o ese puente. Entonces, no es que yo voy a coger, y vayamos enfocando, no es que yo voy a coger mi libro de Creciendo en mi Fe, lo voy a leer y enseguida voy a ir a clase a leer lo que dice el libro. Ya, eso no es ningún proceso de diseño. El diseño es, bueno, aquí tengo una clase, por ejemplo, es el libro que tengo a la mano, tengo una clase de la obediencia. ¿Cómo, según el grupo de estudiantes que tengo, que ya conozco, la forma en la que pueden aprender, cómo puedo hacer que este tema de la obediencia, ellos sean realmente, absorban todo este aprendizaje? Entonces digo, bueno, este grupo, como un grupo joven, yo puedo poner las actividades de esta y de esta otra forma, pero resulta que el grupo que tengo es un grupo senil, es un grupo avanzado en edad, tengo 4 señores ya avanzados en edad y uno no sabe escribir. Bueno, yo tengo que diseñar una forma
en que ese estudiante que no sabe leer ni escribir, como los he tenido en la CEFI, o esos estudiantes mayores de 80 años que también los he tenido, puedan aprender esto. O sea, yo tengo que volverme un diseñador. Y allí, la primera crítica constructiva que les hago es nunca improvisen las clases. Siempre deben preparar sus clases de acuerdo al grupo particular que tengan. Lo otro es ser instructor, porque recuerden que instrucción también tiene que ver con la parte de la relación de contenido. O sea, no solamente ser ese puente, sino también dar las instrucciones. Entonces ahí nos volvemos a lo que dice Yerli. Ahora los profesores somos esos guías o tutores que tratamos de que los estudiantes aprendan por sí mismos. Esa es la idea. Es que sale inestable. Sí. Se está escuchando mucho entrecortado. Sí, Pame. Sí. Sí. Me sale que está inestable. Va a ser como hoy todo el día pasó lloviendo. Bien, entonces les decía que los aprendices deberían desarrollar esos procesos de búsqueda, de aprendizaje, de memorizar y estar motivados para el aprendizaje. Ahora bien, dice el cono del aprendizaje, de Edward Dale. Les voy a tratar de explicar este cono. Recuerden que yo les hablaba que antes leíamos de que el estudiante solo recibía conocimiento del profesor, era un estudiante pasivo, escuchar y viendo unas metodologías inductivas, es decir, las metodologías activas, en donde el estudiante sea el que sea responsable de su propio aprendizaje. Y entonces decimos, miren lo que dice, estos son estudios ya comprobados, que si nosotros leemos, probablemente recordemos el 10% de lo que leemos, que si escuchamos, solamente vamos a recordar el 20%. Si nos vemos una película, una imagen, un esquema, solamente, perdón, una película, no, si observamos una imagen o un dibujo, solamente vamos a recordar el 30%. Si vemos imágenes, vamos a recordar. Te fuiste, El Pame. estudiante solo se sienta. No se escucha, no se entiende. El estudiante Pame se hay fue. un micrófono Pame, apaga la cámara, por favor. No se escucha muy bien. Debes apagar la cámara, Pame, por favor. Sí, eso les Intenta iba a decir, nuevamente. apaguen todas las cámaras para que corra más el internet. Dale, ahora sí intenta. Ok, listo. Vamos a hacer una prueba. Estamos hablando del cono del aprendizaje. Así se oye mejor. Sí, Sí. Ah, ok, que teníamos varios equipos conectados. Ya los mandé a apagar todos los equipos. Entonces le decía que el cono del aprendizaje nos está diciendo que si nosotros leemos algo, podemos recordar a las 2 semanas solo el 10%, que si escuchamos el 20%, que si vemos una imagen, el 30%, si vemos una película que tiene sonido y tiene imagen, el 50%. Pero si nosotros permitimos que los estudiantes, ya les comparto nuevamente, si nosotros permitimos que los estudiantes participen en su aprendizaje, ellos van a aprender mucho más. ¿Por qué? Porque en un 70% nosotros recordamos algo si lo decimos y lo escribimos, y un 90% si decimos algo y lo hacemos. Por eso es que la Biblia a nosotros nos dice que debemos ser no oidores olvidadizos, sino que si lo hacemos, lo decimos, el 90%, hay un 90% de probabilidad que siempre lo estamos recordando. Un momentico para... Bien, entonces este es el cono, no sé si me hice entender de cómo un estudiante aprende. Este cono, por eso esta conferencia la van a tener para que puedan, con base en este cono, puedan entender de que las actividades que ustedes diseñen para que los estudiantes aprendan deberían estar en estas dos partes, en la roja y en la naranja. O sea, crear debates, conversaciones,
Bueno, vamos a tener las clases que vienen, por ejemplo, aquí tengo un libro, vamos a ver una clase aquí, por ejemplo, el mismo tema de la obediencia, bueno, aquí tengo, de la obediencia. Bueno, el tema de la obediencia, vamos a compartir la clase que viene, un conversatorio. Y vamos a tocar 3 puntos. Si tengo varios estudiantes, bueno, ustedes van a profundizar sobre este punto, ustedes sobre esto y ustedes sobre esto. Y la clase que viene nos encontramos. Cuando nos encontremos, ustedes no van a empezar a hablar, sino, bueno, ¿quién va a participar de primero en el debate en cuanto o en la conversación de lo que leyeron? Y allí se va a generar un aprendizaje más efectivo por lo que ellos están participando en ese aprendizaje. No sé si me hice entender, pónganme un chulito, una carita, porque esta es la base de todo lo que vamos a ver, de cómo el estudiante puede aprender. Ahora bien, yéndonos a la enseñanza bíblica, recuerden que la Biblia nos habla de que tenemos diferentes tipos de terreno y ustedes tienen que tener también en cuenta que hay estudiantes que tendrán unos corazones que la semilla quedará junto al camino, otro en donde crecerá entre espinos, otro entre piedras y otros pueden ser una muy buena tierra. Entonces, aquí, ¿quién es el responsable? ¿La tierra o el sembrador? ¿Qué pasaría allí? ¿Qué sucede en esa parábola? 1 minuto para hablar sobre eso. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Cómo evitar que nuestros estudiantes lleguen con corazones entre espinos o entre piedras para que puedan recibir la palabra? ¿Qué podemos hacer? Estamos todos calladitos. Yo digo que orar es como la mejor arma para preparación previa. Orar por... Exactamente. Esa es la clave, Lady. La clave precisamente es que nosotros no podemos presentarnos a dar una clase sin orar, porque nosotros orando preparamos el terreno. Oramos, Señor, quita toda espina, Señor, quita todo obstáculo, quita todas las mentes. A veces la gente puede estar físicamente en un sitio, pero la mente puede estar en otro lado. Que dejó la olla, que dejó el caldero, que el problema, que la esposa que discutió con el marido. Entonces, nosotros deberíamos orar. Yo digo que deberíamos porque es muy común, por ejemplo, yo que fui o que soy la líder de CEFI, le pregunto a los estudiantes, a los profesores, bueno, ¿y ustedes oran por cada clase? Y créanme que a veces la respuesta es negativa. Entonces, la idea es que nosotros debemos preparar esos terrenos. Eso en cuanto a los estudiantes. Ahora en cuanto a los profesores. Recuerden que no solamente nosotros vamos a enseñar conocimiento, a enseñar las verdades bíblicas, los rudimentos. Nosotros vamos a impartir de lo que somos. Yo no concibo un profesor hablando del diezmo que diezma un mes y el otro no. O sea, yo no concibo un profesor que hable de que hay que ser bautizado o lleno del Espíritu Santo y no es lleno del Espíritu Santo. Yo no concibo un profesor que hable de lo importante que es la mayordomía y resulta que es un desordenado. Entonces, recuerden que para los profesores es más la exigencia porque debemos aplicar lo que enseñamos. La segunda pauta es que no estamos solos en este proceso, necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice la Biblia que es el que convence, pero además de que convence, bueno, hablo de la palabra convence porque tocando otra vez el tema del diezmo, yo siempre digo, el día que a mí me toca hablar del diezmo en la CEFI, yo oro para que el Espíritu Santo se les revele a los estudiantes y entiendan que necesitan diezmar porque es un principio de honra, que necesitan diezmar porque además de que es un principio de honra y de gratitud, trae sus consecuencias el no hacerlo. Entonces yo tengo que orar para que ese aliado mío, el Espíritu Santo, venga y traiga revelación y convicción de la verdad bíblica que estoy enseñando. Y la tercera pauta es que debemos ser unos estudiosos de la palabra. Debemos saber la palabra, el contenido de la palabra, porque pueden surgir preguntas que si somos demasiado escuetos o livianos en lo que es la Biblia, no es solo que nos pregunten y no sepamos, sino que debemos traer el fundamento correcto a esas personas que estamos enseñando. Entonces, por eso les decía, no se preocupen que el primer punto de las personas es más intenso. Entonces, allí quedamos en el punto de las personas, lo que es el alumno y lo que es el profesor. Les voy a dar un espacio en este lugar si tienen alguna pregunta sobre las personas, el profesor y el estudiante, o si podemos continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si estamos
Yemi, ¿tienes alguna preguntita? Bueno, sí, de pronto, ¿qué se hace frente a un estudiante que no se le ve interés en el sentido de que llega faltando 10 minutos para que se acabe la clase? No es una sola vez, sino casi todas las veces, a pesar de que se les llama y se les avisa para que lleguen temprano y todas, bueno, diferentes cosas que se hacen. Bueno, yo creo que eso más del profesor ya es un poco más administrativo. Cuando yo tomé el liderazgo acá de la CEFI, una de las normas es 3 veces que llegues después de 15 minutos de la clase ya se convierte en una falta. Y acá ya todo el mundo lo sabe, con el 20% de las faltas se pierde el discipulado y tienen que repetirlo. Y créanme que ha sido así y al principio fue un poco duro porque la gente no entendía, pero cuando ya hubo el primero, el segundo, la segunda persona que le tocó repetir la CEFI no faltó ningún día y todos los trabajos los entregó, pero llegó siempre tarde, prácticamente perdió y le tocó repetir, entendieron lo importante que era llegar temprano. Porque es que son verdades bíblicas que estamos enseñando en muy corto tiempo. Yo no sé ustedes, pero nosotros acá era 1 hora. O sea, es una cosa de locos enseñar verdades profundas y que una persona llegue 20 minutos después de la clase. O sea, ya se perdió la mitad de la clase. Entonces, más que el profesor, ya es acto administrativo. De pronto poner unas normas claras sobre las llegadas tardes, sobre las ausencias, sobre las nivelaciones, si les permiten nivelaciones, a quién se le puede permitir llegar tarde, porque por lo menos hay personas que me decían, es que yo de mi trabajo salgo a esta hora y no puedo, entonces o le ponemos otro horario, o a ver si le permitimos llegar más tarde, pero tiene que hacer algo de refuerzo, ya eso es algo más administrativo. En cuanto al interés, si ya por el interés sí es oración. Recuerden, por eso les decía que el aliado es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos permitir que la gente pase por la CEFI como nos pasó a nosotros un caso que es como irrisorio. Imagínense un caso de una señora que pasó los 4 niveles de CEFI, cuando llegó al 4.º nivel dijo, yo no me voy a bautizar, ni quiero, y nadie le habló de bautismo, sino ella sola dijo, yo no me voy a bautizar porque yo sigo siendo católica, solo que me gusta cómo enseñan aquí, y pasó por 4 niveles de CEFI. Entonces yo decía, oye, aquí estamos jugando, como que una persona en 2 años, como nosotros tenemos un proceso de casi 6 meses por discipulado, casi 4 meses, pero damos espacios, en 2 años no haya sido transformado. Entonces ya ahí sí, por eso les decía, y si el problema no es del estudiante, sino también del profe, porque de pronto los profes veía que a veces llegaban tarde, bueno, tarde porque llegaban puntual, pero tenían que estar antes o no estaban orando, porque esto es un proceso que realmente es de oración, para que el Espíritu Santo haga la obra. Nosotros solo damos la palabra, pero quien convence es el Espíritu. Entonces, si la gente no está convencida, lo más probable es que el Espíritu no esté ahí, no esté haciendo la obra. Eso es en cuanto a esa pregunta. Si alguien, no sé si te respondí o si alguien tiene otra pregunta. Sí, está bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces ya miramos entre los elementos del proceso de enseñanza, miramos lo que son las personas. Ahora pasemos a los objetivos. Si ustedes tienen su libro de las CEFIs allí, a cada lección tiene su propio objetivo, que es un objetivo general. Por ejemplo, aquí tengo guía divina para conocer la voluntad de Dios. Y el objetivo dice, ser sensible a la guía divina y conocer los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Eso es un objetivo general que está en el libro. Pero también existen los objetivos específicos de aprendizaje. Entonces yo digo, bueno, ¿qué quiero yo lograr con mis estudiantes de manera específica? De manera específica, ¿qué quiero lograr yo? Entonces, ese es mi objetivo general que no puedo perder de base, pero de allí, ¿con qué quiero que salgan los estudiantes? Entonces yo digo, bueno, de ser sensible a la guía divina, por lo menos yo una vez me puse una meta. Esos son retos que uno como profesor tiene que ponerse. Yo una vez me puse una meta. Y ante ese tema, ahora que tuve ese tema, yo digo, bueno, ¿quiénes de aquí tienen que tomar alguna decisión importante y no saben qué hacer? Me dijo una, yo. ¿Quiénes nunca han escuchado la voz de Dios? Los otros. Bueno, yo me voy a poner una meta y ustedes se la van a poner junto conmigo. De aquí a una semana vamos a orar
a ti para que Dios te dirija de una manera clara y precisa sobre la decisión que vas a tomar. Y a ustedes otros para que oigan la voz de Dios, de la forma en que Dios habla. Recuerden que la Biblia dice que de una u otra forma Dios habla, a veces uno no entiende. O sea, el problema no es que Dios no habla, el problema es que uno no entiende. Entonces, vamos a orar para que ustedes puedan percibir y ser sensibles a la voz de Dios, sea a través de las escrituras, que tengan esa experiencia de que, uy, la Biblia me saltó así, yo sentía que Dios me hablaba, o que oigan la voz audible de Dios, o que oigan una voz interna, pero vamos a orar fervientemente para que algo suceda. Y en una semana nos encontramos y precisamente no todos tuvieron la experiencia, pero los que la tuvieron fue maravilloso. Ese fue un objetivo específico de aprendizaje. Bueno, yo creo que aparte de que sea sensible a la guía divina, tenga su propia experiencia, ese estudiante con Dios. Eso es un ejemplo. Entonces la idea es, en este caso fue un objetivo específico del hacer, o sea, de la vivencia. Entonces la idea es que cada profesor con su grupo de estudiantes que tenga, se trace sus objetivos. Ahora vamos al tercer punto, el contenido. Existen 3 tipos de contenido que debemos tenerlo en cuenta cuando uno prepara una clase: los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. En cuanto a los conceptuales, tiene que ver con toda esa parte que ya conocemos, los conceptos, los rudimentos, todo lo que es el saber, lo que uno llama el saber. Los procedimentales, que está relacionado en pedagogía, como uno llama, con el saber hacer, que es que el estudiante debe hacer. Y los actitudinales tiene que ver con el saber ser. ¿Recuerdan una de las primeras presentaciones que les hablé sobre la diferencia entre instrucción y educación? Y hablamos en que la instrucción es como un manual de instrucciones que solo da información, pero que la educación es algo integral. Entonces, para que sea integral, yo necesito saber, conocer el estudiante lo que tiene que aprender en conceptos, lo que tiene que aprender, de qué tiene que hacer y cuál es la transformación en su personalidad de lo que tiene que cambiar después de una clase. Entonces, estoy hablando así porque yo sé que de pronto algunos manejan el concepto, otros no. Entonces, por eso les empecé desde un principio. Ahora, ¿cómo miramos esto en la práctica? Por ejemplo, una clase del nivel 3 de evangelismo. Métodos de evangelismo. Esa es una clase. Métodos de evangelismo. ¿Cuál es ese saber conocer? O sea, los conocimientos, el saber conocer. Bueno, el contenido conceptual que el estudiante necesita aprender en esa clase es qué es evangelizar, cuál es el evangelismo y cuál es el objetivo final del evangelismo. Eso es lo que el estudiante tiene que saber. Ahora, ¿qué debería saber hacer? O sea, la parte práctica. El estudiante debe aplicar por lo menos 2 métodos de evangelismo, o por lo menos un método, o conocer por lo menos una forma de evangelizar, y debe hacerlo. ¿Qué también quiero que el estudiante hagan? Esto se lo he dicho en todo lo que yo he hecho. Por ejemplo, ¿qué necesita el estudiante hacer en este método de evangelismo? Evangelizar, o sea, el estudiante debe evangelizar. Por lo menos una vez tuve la experiencia con un grupo que eran de estudiantes universitarios. Yo le digo, bueno, el saber hacer es que ustedes en la universidad van a aplicar uno de los métodos de evangelismo en su universidad y tienen que tomar evidencia. Y el joven me dijo que esto sé que te va a dar miedo, yo sé que pero lo puedes hacer de esta forma, con uno de los métodos que vimos, ¿verdad? Y lo vas a hacer. Y lo hizo y tomó sus fotos, sus videos. Eso sí le dije, pide permiso, que eso es para nada más para el profesor, no se va a montar en redes ni nada, para ver de que tú lo hiciste, cómo lo hiciste, y cuando vino gozoso porque había tenido la experiencia de compartir y sus compañeros ni sabían mucho, que él sabía como, ay, pero yo no sabía que tú eras como cristiano, sí que predicaba primera vez, y él estaba feliz. Esa es la parte del saber hacer. Y del contenido actitudinal es el ser. Bueno, ¿qué quiero yo que los estudiantes salgan de lo que ellos son con relación al evangelismo? Pues que deben despertar en ellos esa pasión por predicar, deben despertar en ellos esa pasión porque no pueden ser indiferentes al que se está perdiendo. Pues fíjense, un ejemplo, el método de evangelismo, todo lo que les debe. Ahora vamos a hablar de los medios y recursos didácticos. Esta clase, Lady, si tú lo permites, esta clase es muy extensa, esta parte de los recursos. Sí podríamos cuadrar pronto para noviembre
otro encuentro donde yo les hablo cómo crear recursos didácticos. Porque es que no solamente el trabajo del docente termina en el aula, sino que uno también tiene que ponerle actividades extra a los estudiantes. Les voy a mostrar ejemplos de recursos que yo he elaborado para los estudiantes. Entonces, miren, les voy a mostrar unos ejemplos que son sencillos, realmente eso no tiene mucho, pero es ponerse un poquito. A ver, por lo menos miren este video. Este video lo hice para una clase de Instituto Bíblico. De Instituto Bíblico, ya ni recuerda Consejería Bíblica. El tema es Consejería Bíblica 2, porque hay Consejería Bíblica 1 y 2. Este video lo elaboré para desarrollar la clase de Consejería Bíblica. Entonces, ustedes lo pueden mirar. Vamos a mirarlo rápidamente. Se los voy a adelantar un poquito. Bien. Ese es un caso de la vida real de alguien que me pidió consejería y yo como precisamente eso te iba a dar consejería bíblica, digo, bueno, vamos a hacer un caso práctico de lo que es consejería bíblica. Obviamente le puse un nombre ficticio y hice un video. Y les dije, bueno, ustedes van a ver ese video y con base en el video y en el texto, en la información que tienen del libro, la van a leer y nos vamos a encontrar. Eso se llama un flip classroom. Eso les voy a hablar un poquito ahora. De que no se da el contenido en la clase, sino fuera de la clase. Entonces, el estudiante debe leer y se interesa un poco más en hacerlo, no que, bueno, ahí tienen para que lean el libro. A que ustedes le digan, bueno, se van a ver este video y vamos a leer el libro. Después que lean el libro, estos puntos no lo van a poner a leer todos, sino esto del libro, nos vamos a encontrar y hacemos un conversatorio. Entonces después nos encontramos, hicimos el conversatorio de cómo podríamos solucionar el caso de Juana entre todos allí, pero con base en los principios que nos estaba enseñando el libro. Esa es una manera. Ahora les voy a mostrar otra. Déjenme buscarla. Tengo varias cositas abiertas aquí. Y esos videos son sencillos, ¿verdad? Yo les puedo enseñar cómo se hace porque realmente son muy sencillos. Por ejemplo, aquí les voy a compartir. Esta es una página que yo tengo muchos recursos aquí ya, aunque ya casi no la uso porque ya tengo otras, pero esta es una página de muchos recursos. Por ejemplo, esta página se llama EducaPlay, en la que ustedes pueden crear video quiz, pueden crear crucigramas, relacionar, sopas de letra, en fin. Y en las clases de CEFI yo he hecho, por ejemplo, varios héroes de la fe, la armadura espiritual, un video quiz de la armadura espiritual, la personalidad del Espíritu Santo, los dones espirituales, una sopa de letras. Vamos a abrir uno. Vamos a poner, por ejemplo, no sé si el internet me deja porque está bastante mal, pero vamos a poner un video que hice con una serie animada de la canción de la armadura espiritual. Pero este no es un examen, este es una manera de ellos repasar este video quiz. Entonces ustedes hacen dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Si lo quieren hacer como examen o lo quieren hacer como material para que ellos estudien. Por ejemplo, aquí tienen el video de la armadura. Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura. Y ahí va la primera pregunta. En la armadura de Dios, la justicia hace referencia a el cinturón, la coraza, el escudo, el yelmo. ¿Quién me dice?
Están allí conectados, se fueron, estoy yo sola. Aquí estamos, aquí estamos. Están allí. ¿La justicia hace referencia a qué? La coraza. Coraza. Ahí ponemos la coraza, le damos responder. Y te dice realmente que está buena. Y seguimos con el video. Tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la Entonces, salvación. fíjense, ese es un recurso que yo les dejé a los estudiantes para que repasaran la armadura. Y resulta que eso, todos los que estamos aquí ya somos viejitos y no sabemos eso de memoria. Pero una persona que me mandó los resultados y me decía, profe, no he podido pasarlo. Y yo, no te preocupes, eso es para que repases hasta que te las aprendas. Y lo hizo varias veces hasta que ya pude enviarlo y lo supo. Entonces, ahora les voy a mostrar otra. Por ejemplo, son un video quiz. Les voy a mostrar otra. Esto es lo más sencillo del mundo en realizar. Eso es nada más ponerse un poquito y lo hace. Entonces, por ejemplo, crucigrama. ¿Cuál quieren ver? ¿Un crucigrama o una sopa de letras? Aquí hay varias cosas. Carácter que mira, fruto del Espíritu Santo. Esta es una, por ejemplo. Fruto del Espíritu Santo. Ahí tenemos. Esa es otra clase CEFI que también. Hola. Mira, ahí están todos los estudiantes que lo han realizado. Y aquí comenzamos. Ahora, otra cosa de lo bueno de esto es que, por ejemplo, estos recursos, si ellos los tengo hechos, no tienen necesidad de ustedes realizarlos. Si ustedes lo quieren usar, ustedes entran y lo usan y se lo envían a sus estudiantes. Y ellos les mandan un pantallazo con los resultados. O si se inscriben y se registran con el correo o después, como yo les pueda enseñar, les queda enseguida allí como aquí. Yo los mandé a registrar y aquí les aparece la calificación y el tiempo en que se demoraron. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, como les digo, por lo menos el fruto del espíritu, aquí tienen esto, no tienen necesidad de hacerlo, porque estos son recursos que se comparten. Entonces, aquí un ejemplo, tiene dos sentidos, sumisión a la voluntad divina y consideración hacia los hombres. Y si uno no sabe, hay una opción aquí que te va dando como pistas y eso le va ayudando a uno. Y cada vez que ponen, le van saliendo las preguntas. Esos son materiales y recursos que nosotros como estudiantes, como profesores, deberíamos elaborar para que ellos estudien, repasen o para calificar el contenido que hemos visto. Ahora, si no somos muy buenos haciéndolo, podemos buscar porque en las redes ya hay muchos elaborados. A mí porque me gusta hacerlo, pero ya hay muchos elaborados. Es más, a veces cuando no tengo mucho tiempo busco uno que ya esté hecho y se los comparto. Les hablo, por ejemplo, del mismo de método de evangelismo. Por ejemplo, yo no me pego mucho al libro en el tema del método de evangelismo porque hay dos, creo que nada más, y son como muy difíciles. Entonces creo que hay otros como mejores. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando tengo la clase que me corresponde de método de evangelismo, yo les envío varios videos. Bueno, una vez les voy a decir lo que hice. Tenía 4 estudiantes en la CEFI, y les dije, bueno, cada una les mandé por WhatsApp 2 videos a cada una. Bueno, tú te vas a ver estos 2 videos, unos videos que no pasen de 3 minutos, de métodos de evangelismo que uno consigue en YouTube. Tú te vas a ver estos 2 videos, tú te vas a ver estos 2 videos y tú te vas a ver estos 2 videos. Los 6 videos eran diferentes y nos vamos a encontrar en la clase. Eso fue virtual. Cuando nos encontramos en la clase, entonces les compartí un solo video y la que se vio los primeros 2 videos, le digo, no, ahora tú me vas a decir qué aprendiste de esos 2 métodos de evangelismo. Entonces ahí dice, mire, yo aprendí del primer método esto se hace así, A la otra le puse los 2 métodos tuyos. Bueno, yo aprendí de los 2 métodos aprendí del cubo, aprendí de la mano, sale después la tercera. Bueno, yo aprendí el método de Juan Vacío y yo aprendí el método tal. Entonces, bueno, les voy a enviar el link de los 6 métodos y ustedes van a decir cuál les gusta, bueno, y precisé algunas cosas en la clase. Fíjense que yo no hablé como profesor, cada quien expuso su clase, sus métodos. Y les dije, bueno, precisé, bueno, si de esto tienes que tener en consideración esta, por ejemplo, en este método te puede servir un poco más, por ejemplo, si vas en el bus. Este método te sirve un poco más si estás en la universidad, porque tienes más tiempo. Este método te sirve, por ejemplo, si tienes un grupo. Entonces, como profesor uno precisa cosas. Y después les dije, bueno, ahora les voy a enviar los 6 links y ustedes el método que les haya llamado la atención, van a escoger uno y van a ponerlo en práctica con 2 personas y me envían las evidencias, o en este caso no les envié las evidencias, sino que dije, y nos encontramos nuevamente antes de la otra clase, me van a compartir su experiencia.
esa fue una forma de desarrollar el método evangelismo. Entonces, esto es de mucha creatividad del docente, de cómo puede el docente impartir la clase dependiendo, obviamente, del recurso, de la cantidad de personas que tenga, de cómo se puede pensar, organizar la clase. Entonces, seguimos. Eso es con relación a los recursos didácticos. Ya le dije a Lady que pronto para noviembre yo les puedo hablar una clase solo de esa, de qué programas pueden usar para crear estos recursos o utilizar los que ya están en la web. Entonces hemos visto hasta ahora personas, objetivos, contenidos y evaluación. Voy a suspender porque necesito escucharles. A mí no me gusta hablar mucho, ya he hablado lo suficiente. Antes de pasar a evaluación, y quiero escuchar qué les ha parecido hasta ahora, qué preguntas tienen. ¿Alguna pregunta tiene que haber? No creo que no haya ninguna, o entendieron todo o entendieron nada. Entonces, si alguien quiere, pues, preguntarme algo, bienvenido. A ver, ¿quién pregunta? Vamos bien de tiempo, porque yo sé que yo hablo rapidito, así que si alguien tiene alguna pregunta. O le pregunto a la primera persona que me aparece en pantalla. Vamos a hacer un ejercicio. Primer ejercicio, como es el único libro que tengo a la mano. Nivel 2, creciendo en mi fe. Vamos a ver un tema cualquiera que me salga aquí. Un ejemplo. A ver, que me salga aquí. Me salió. Aquí está, la fe que conquista. Aquí está, la fe que conquista. Si tienen el libro por allí, la página 85. Dice, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Mateo 17:20. Y dice, el objetivo de esta clase es dejar claramente establecido que la fe ejercitada nos lleva a ver lo imposible siendo posible. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo, con base en lo poquito que les he dicho hasta ahora, qué se les ocurre de cómo podríamos desarrollar una clase de la fe que conquista de forma creativa? ¿Cómo podríamos hacer? Habla sobre la convicción y la seguridad de apropiarnos de la palabra y de los principios que tiene una persona de fe. Esto es lo que está en el libro. Aquí lo tengo en la mano. Aquí está el libro. Es un tema. Voy a apagar mi cámara para que pueda fluir más el internet. Díganme ustedes qué se les ocurre, por ejemplo, que podrían hacer para que un estudiante pueda aprender este tema de la fe. A ver, ¿qué se les ocurre? Les voy a dar una pista. El mismo libro les voy a leer lo que dice la aplicación. Debemos tomar la decisión de cada día confiar en Dios y fortalecer nuestra fe por medio de la palabra. Todas las personas tenemos adversidades, pero cuando creemos en Dios podremos no solamente vencerlas, sino transformarlas para nuestro bien. Ahora, como están calladitos, les voy a decir un ejemplo de cómo una vez desarrollé yo este tema. A mí me gusta mucho, con lo que decía Norelvi, de que el estudiante debe estudiar antes. Entonces, yo siempre les doy una actividad para que vayan ya con un conocimiento a la clase. Entonces les dije, bueno, en esa clase de la fe, para la clase que viene, necesito que busquen en la Biblia cada persona, lo voy a llamar al azar, no lo voy a llamar a todos, una persona que haya obedecido a Dios en algo que pareciera imposible. Van a buscar que no sea Noé, que todo el mundo ya se sabe, que no sea David, eso por ponerlos a escudriñar la Biblia. Que no sea Noé, que no sea David con el Goliat, y que no sea, ¿cuál fue el otro que le bueno, no recuerdo, de las historias más comunes. Busquen a alguien que Dios le haya dicho algo que pareciera imposible y me van a buscar cuál fue el resultado de la persona, o sea, si la persona obedeció o no obedeció. Y van a decirme cuál fue el resultado. O sea, si la persona obedeció, cuál fue el resultado. Y si la persona no obedeció, cuál fue el resultado. Y a cada uno los mandé a buscar. Cuando llegamos a la clase,
Bueno, cogimos al azar. ¿Quién quiere participar? Yo los digo, bueno, yo quiero participar. Bueno, dime a quién, qué personaje encontraste en la Biblia. Dice, no, imagínate que yo nunca había leído, salen con eso, nunca había leído una persona que Dios le dijo que hiciera tal cosa impresionante, y Dios lo hizo, y la persona obedeció, y si alguien, hará alguien que haya buscado a alguien que no haya obedecido, y cuál fue el resultado. Y por allí arrancamos la clase. Entonces, fíjense, ni siquiera hice recursos, hice cosas extraordinarias, solo les mandé a buscar un personaje y eso ya les activó la motivación. Entonces, ahora sí les tiro la pelotita. ¿Qué cosa, qué se les ocurre a ustedes ahora que podrían hacer para que ese tema de la fe, los estudiantes vengan motivados o activados al aprendizaje? ¿Qué se les ocurre? Dime, Lady, un número aquí del 1, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Del 1 al 15, el que salga aquí responde. ¿Qué se le El ocurre 9, de el que 9. el 9? Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fabiola, saliste favorecida. Bendita tú entre las mujeres. Fabiolita, ¿qué se te ocurre? ¿Estás por allí? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podría ser esa clase? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podrías desarrollar la clase de la fe? Fabiola, ¿estás dormida? Fabio está mute. Otro número, pues. El 15. Joana Zabaleta, no sé si es Audi o es Kelly, pero uno de los dos tiene que responder. Ellos están activos, me están escribiendo por el chat, si Joana o Audi, cuéntenme qué se les ocurre, cómo podrían desarrollar una clase sobre la fe. Así, algo que se les ocurra, es solo para que activen esa creatividad. Sí, hay muchas estrategias, por ejemplo, una estrategia para compartir la fe, no desde el punto de vista de historia bíblica, sino desde el punto de vista personal. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, la bola de lana, en donde yo tengo una historia, cuento desde mi perspectiva cuando vi a Dios en esa fe y de así le voy pasando a la otra persona esa lana y a la final, cuando ya todos hemos compartido, digamos, la historia personal, la experiencia vivida, lo que se encuentra pues es que hay una red y allí mostraría la importancia de edificarnos unos a los otros y ver cómo esa fe se interconecta entre todo el cuerpo, entre toda la iglesia, entre todo el equipo. Dentro de muchas Perfecto. podría ser. Claro, excelente. Es que eso es lo que quiero. A ver, Shirley, si quiere participar. Bueno, como dijiste, es que cualquier, de pronto se me ocurriría como preguntar qué persona famosa o qué cantante famoso que investigara un acto de fe o una experiencia vivida porque generalmente a veces los cantantes tienen así como algunas experiencias y demás, eso. O también preguntarle de pronto a algún hermano de la iglesia, ¿sí? Si usted conoce a algún hermano de la iglesia, pregúntele al pastor, pregúntele, o sea, es como ver en otros lo que Dios ha hecho. Así es. Tú sabes que la fe, ustedes saben que la fe se activa por el testimonio. Y mientras Audio hablaba, ya a mí se me activó la creatividad. Y yo decía, claro, una de las formas que podríamos hacer es, yo conozco personas con un gran testimonio de fe. Yo podía decirle, dame en 2 minutos tu testimonio de fe y yo se los muestro en la clase. Recuerden que estamos hablando de clases presenciales. Yo le muestro el testimonio en la clase o se los mando por WhatsApp y les digo, y después en clase vamos a hablar ese tema y lo van a enlazar con algo del contenido. Entonces, si ven, o sea, eso es algo que el docente es el diseñador. Recuerden que esa era la primera palabra. El profesor es un diseñador. Es ese puente que siempre trata de enlazar el contenido con el estudiante. Entonces, a mí se me ocurría, ahorita se me acaba de ocurrir, claro, una hermana, un hermano que tenga un testimonio de fe, un video de 2 minutos, se los mando, pero no solamente mandárselo con instrucción. Eso se llama consigna. Con una consigna es qué van a hacer con ese video. Bueno, después de ver este video van a, pueden decir, léanse la primera página del libro o van a responder esta pregunta y conversamos en clase. Es una manera de desarrollar
pues los contenidos de forma creativa. Pero como les digo, eso es una cuestión de más tiempo que podríamos trabajarlo, que sea un taller teórico-práctico, Lady, la próxima, donde podamos trabajar precisamente estos recursos creativos y ponerlos en práctica. Bueno, aquí tenemos una clase, Ceci, una instituto, ¿cómo lo haría? Desarrollame esta clase, diseñame un contenido, o sea, podríamos hacerlo. Listo, Pame, súper buena idea. Audis Miguel. Sí, Pame, yo estoy muy de acuerdo con esto. El hecho, por lo menos desde yo que dicto CEFI 4, lo que sí trato de hacer, por lo menos, es tener un compromiso pues, con la clase, a tal punto que más allá de una clase sea una experiencia. Entonces trato de que Claro. todas mis clases sean prácticamente, esas sean prácticas y que casi la teoría obviamente corresponda al estudio que ellos puedan tener en casa y obviamente la aclaración de dudas, pero que sean prácticas, muy, muy concretas, por lo menos la clase de la toalla del servicio es algo concreto, la toalla, perdón, la clase de honra es algo Claro. concreto, la clase de homilética es algo concreto, es decir, tratar de llevarlos allá y que ellos disfruten y que aprendan, o sea, eso que tú decías al inicio, o sea, el proceso, ese 90% se vea marcado por la interacción que puedan tener. Yo creo que aquí aquí hay algo que vencer dentro de todo y es que todo aquel que quiere enseñar realmente debe preocuparse por eso, generar experiencias de aprendizaje pues, que logren pues transformar las vidas de los que están y que generen un impacto supremamente poderoso y que los motive, que los rete, que los impulse y que los lleve precisamente a eso que estamos buscando, la excelencia en el cuerpo del Señor. Entonces, creo que hay un compromiso, todos los que estamos aquí debemos tener un compromiso con la forma como estamos haciendo y qué tanta experiencia estamos tratando de generar en aquellas personas a las cuales estamos enseñando. Por lo menos, Audi, de aquí en adelante, profesor que coja un libro sin diseñar una experiencia y lea o solamente hable, créeme que se va a sentir mal, porque así todo lo que nos enseñó Pamela, por lo menos lo voy a dejar inquieto, porque hay miles de formas de desarrollar un contenido como para leer un libro en clase que cualquiera se lo puede leer en la casa o solamente hablar uno. Entonces, miren, les voy a recordar, aprovechando que Audi hizo ese comentario, voy a recordarles en cuanto a los objetivos. Miren, esta es una presentación que yo hice en un programa que uno no tiene que poner sino en las letras nada más, que se llama Genial. Esos son los recursos que quiero otro día pues mostrarles. Quiero recordarles algo que les dije, que no se les olvide. Ay, no, me perdí. Un momentico. Recuerden que yo les hablaba de la parte del contenido. Aquí está. Recuerden que yo deseo lo que sea, generar experiencias, pero no solo se puede quedar en la experiencia, porque el contenido debe ir enfocado a estos 3 puntos. El estudiante, además de la experiencia, debe llevarse unos conceptos claros, porque recuerden que esto es CEFI, esto es fundamento. O sea, debe llevarse un concepto claro de que la cena del Señor es una experiencia, sí, maravillosa, pero debe saber que ¿cómo les explico? Que es un mandato de Dios, que hay que hacerlo las veces que la iglesia proponga hacerlo hasta que Cristo venga, de que eso debe ser en santidad. O sea, es un concepto que ellos tienen que llevarse. De que tiene que hacerlo una persona que esté bien con Dios, de que tiene que hacerlo después que se haya bautizado, de que el pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido, de que el vino o el agua de uva representa, el jugo de uva representa la sangre que fue derramada. O sea, el concepto también tienen que llevárselo, porque esto es fundamento. Y si nosotros no ponemos un fundamento, ustedes saben que la información ahorita está a un clic de cualquier sitio, en cualquier lugar, de cualquier iglesia. Entonces, uno tiene que también tener en cuenta cuál es el fundamento claro en cada clase que el estudiante debe llevarse. En la parte procedimental, lo que el estudiante tiene que hacer, y en la parte actitudinal, lo que el estudiante debe cambiar en su forma de ser. O sea, esta parte no la podemos perder de vista, que son conceptual, que es lo que nosotros llamamos en educación el ser, el saber y el saber hacer. Entonces, no se les olvide esa parte. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la evaluación. Ahora, yo les hago una pregunta. Para ustedes, así como les decía, lo que es un profesor,
a mí me da a entender lo que ustedes son, cómo desarrollan sus clases. Con que ustedes me digan qué es un profesor para ustedes, yo sé cómo ustedes desarrollan sus clases, por el concepto, porque es un enfoque. Ahora, como ustedes me digan qué es la evaluación, también voy a conocer cuál es el enfoque que ustedes tienen del proceso evaluativo. Entonces, ¿alguien me quiere decir qué entiende por evaluación? ¿Qué es la evaluación en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque no podemos solamente dar estas tres cosas, también debemos evaluar que realmente se haya dado el proceso. ¿Quién dice yo? O un numerito. Lady, otro numerito por ahí. El 11. El 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11. Mi amiga que se conectó, mi amiga que le invité, Ruth Mari, te tocó. Ruth Mari, ¿qué es para ti el proceso evaluativo? Muy buenas noches. El proceso evaluativo es la parte en la que el docente puede corroborar qué tanto fue asimilada el concepto, qué tanto el estudiante puede transmitir también, luego de haber asimilado un concepto que se le ha dado, cómo lo puede poner en práctica. Así es. Muy bien. Gracias, Ruth, por la participación. Yo le envié el link, me alegra que estés aquí. Ella también se mueve en todo esto de la enseñanza. Entonces, según el proceso evaluativo, ahora vamos a mirar que nosotros cuando pensamos en evaluación, siempre pensamos en eso, y no está mal, porque eso es la evaluación. La evaluación es la forma de conocer si el estudiante ha asimilado lo que nosotros le hemos impartido. Pero les voy a decir que evaluación es más que eso. O sea, esa es una parte de la evaluación. La evaluación tiene 3 momentos y se los voy a enseñar. Existen 3 momentos de la evaluación que deberían ustedes aplicarlo en cada clase. Un momento inicial, un momento formativo y un momento sumativo. La evaluación diagnóstica es la que nosotros hacemos al inicio de algo para conocer qué tanto los estudiantes saben. Ustedes se pueden llevar sorpresa de que ustedes creen que son los que saben un tema y tienen unos expertos sentados al frente. Entonces, resulta que ustedes pueden hablar, porque de pronto puede que te vengan personas a otras iglesias que tengan que empezar el proceso de cero del discipulado, pero ya fueron líderes en otro lugar y fueron líderes fuertes. Uno no sabe con quién se puede encontrar. Entonces, por ejemplo, tú podrías hablar, aquí se me abre el libro, en oración intercesora. Y resulta que tenemos una sentada allí que no sabemos, que viene otra de la iglesia, que era la líder profética de oración intercesora. Es un ejemplo que se me ocurre. Y resulta que ella recibió capacitación de Israel, que no sé qué parte, ella de pronto sabe más que tú. Entonces, lo importante es conocer, no solo para ver si saben más o saben menos, es saber en qué estado y en qué momento tenemos estudiantes para poder también diseñar nuestros procesos. Ahora, esto se puede hacer de una manera formal o de una manera informal. De una manera formal se puede hacer un test, a la gente casi no le gusta eso porque se sienten como amenazados, pero se puede hacer un test inicial, unas preguntas. A mí me gusta hacerlo más que todo como conversatorio y estoy haciéndoles una evaluación sin que ellos sepan. A ustedes les estoy preguntando qué es la evaluación. Yo les estoy haciendo una evaluación diagnóstica para saber qué saben ustedes de la evaluación. ¿Ya? Eso es una evaluación diagnóstica, es conocer qué saben los estudiantes antes de nosotros abordar el tema. Pero tenemos un segundo momento de la evaluación que es la formativa. Esa casi nunca, de casi nadie habla de esa evaluación. Y esa evaluación es tan importante porque esa evaluación no es para el estudiante, es para el docente. ¿Cómo así, Pamela? Esa evaluación formativa nos permite conocer qué tanto están asimilando los estudiantes, qué tanto aprendizaje se está dando. Pero como es durante el proceso, me va a servir a mí como profesor para retroalimentarme y poder saber si debo reorientar el proceso. En otras palabras, si yo les estoy ahora hablando, yo les puedo preguntar, pero ¿qué entendieron? Un ejemplo, ahorita les puedo decir, bueno, en cuanto a los objetivos que hablamos, ¿cuál les parece más importante y por qué? Yo les estoy haciendo una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque si alguien me dice, no, que el objetivo es lo que el estudiante se tiene que llevar a su casa, yo digo, en mi mente, porque no es que voy a corregir al estudiante, en mi mente estoy haciendo algo mal en el proceso y debo reorientar.
Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, debo devolverme al tema y afianzar esos conceptos porque alguien me está diciendo allí otra cosa que no es. No sé si me he hecho entender hasta ahora. O sea, la evaluación tiene 3 momentos. Repito, la primera es diagnóstica, que se debe hacer antes de empezar. Ustedes que saben sobre la fe, ¿qué piensan de la fe? ¿Qué piensan que es un maestro? Eso es una evaluación diagnóstica. La formativa es durante el proceso, que no tiene ninguna calificación, pero es para saber cómo va ese aprendizaje, para yo decir, bueno, esta estrategia no me está funcionando, tengo que cambiarla. O este estudiante no está asimilando, tengo que buscar por qué no está asimilando, o sea, me permite a mí reorientar, por eso se llama formativa. El tercer momento es la evaluación que todos conocemos, es la sumativa. La sumativa es la que tiene calificación y que se hace al final para saber si los estudiantes son capaces de reproducir lo que les hemos enseñado. Cuando uno habla de evaluación, siempre se refieren a la sumativa, a la final. Es que es un test que uno le hace a los estudiantes para que los estudiantes muestren que saben, pero la evaluación es muy profunda. Por eso no les hablo de una evaluación, sino de un proceso de evaluación, porque se hace al inicio, durante y al final. Entonces, eso es lo que es la evaluación. Eso también sería bueno que nosotros como profesor lo hagamos, porque eso nos va a ayudar para asimilar que tanto. Por lo menos acá en la CEFI nosotros hacíamos una evaluación diagnóstica. Cuando alguien venía, por ejemplo, de otra iglesia, nosotros le hacemos un examen y según el examen lo ponemos en el nivel. Ahí solo estamos evaluando conceptos. Y miramos en qué nivel puede quedar y miramos su madurez. Todo eso, esa parte sí la mira, por eso tienen una entrevista con los pastores. Los pastores lo entrevistan y miraban la madurez. Según la madurez y el resultado del examen teórico que uno le hacía, decían, bueno, esta persona la podemos poner en tercer nivel. Otros decían, bueno, la verdad es que esta persona vino, está crudita, hay que ponerla en primer nivel, o esta persona no, esta persona puede estar en segundo. Entonces, es como un proceso evaluativo. Vamos a hacer una pausa ahí, otra pausita, y ya vamos para la última etapa. Y me comentan qué piensan sobre la evaluación. ¿Habían escuchado antes sobre los 3 momentos de la evaluación? ¿O ya lo habían escuchado antes? No, Pame, yo personalmente no como que, bueno, la diagnóstica sí, pero como la de que está en medio del proceso, no tanto. Esta es una pregunta general, mm, y no, es decir, no es específicamente evaluación, pero es una pregunta general. No sé si la dejamos para el final. Sí, hazla, tranquila, hazla. Cuando uno tiene grupos que son como demasiado diferentes, por ejemplo, en edad, en, incluso en acceso a herramientas tecnológicas. Por ejemplo, a veces tenemos grupos de CEFI donde hay gente que no tiene ni WhatsApp, hay gente que no tiene ni teléfono, o grupos que están muy diferentes o sea, en edades, hay gente muy joven y gente muy adulta, como de pronto algunos tips para eso. Pero creo que eso al final podríamos revisar. Sí, lo que pasa es que por eso hablamos de un diseño, de una experiencia, pero ese diseño se ajusta ¿a qué? Porque yo podría hacer una cosa hoy y repetirla el otro semestre, el otro grupo, el otro nivel. No, es que ese diseño se va ajustando es por el tipo de estudiantes que yo tengo. Por eso es que yo debo de ajustar y por eso les estoy hablando de una evaluación formativa, porque es que yo digo, oye, estoy usando como mucha tecnología, de pronto hay gente que no me está caminando, tengo que cambiar, ajustar la metodología. Es que esto es algo, por eso les digo, lo de la docencia es una pasión, realmente. O sea, a ti tiene que gustar lo que estás haciendo, tienes que amar lo que estás haciendo, porque si no se te vuelve algo engorroso. Ándale, ahora me toca una clase y no he preparado nada. No, en cambio, el que ama esto, por lo menos yo digo, oye, ¿yo para qué voy a buscar un recurso si a mí me gusta hacerlo y yo lo elaboro y aprendo, porque es algo que es de pasión? Entonces, cada docente tiene que ajustar su diseño al grupo de estudiantes. Yo por lo menos tuve un grupo
precisamente bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Cuando son diversos, muy diversos. Tuve desde estudiantes universitarios hasta señoras de 80 años en ese grupo. Y, bueno, yo, ese lo tuvo también, no, esa estrategia la hizo fue una profesora mía. Una de las profesoras se le ocurrió, pensé que había sido, pero fue ella, una de las profesoras se le ocurrió, en las estrategias, se daba cuenta de que los universitarios terminaban muy rápido las actividades que ella ponía en clase, porque ella hacía talleres en clase, y las señoras se demoraban mucho. ¿Qué se le ocurrió a ella? Y ella después me lo dijo, yo, no, perfecto, si te está funcionando, perfecto. ¿Ella qué hizo? Dijo, bueno, ustedes dos, que son estudiantes universitarios y terminan sus actividades rápido, van a ser los tutores de las señoras. Como ustedes hacen sus actividades, terminan, después van y ayudan a ellas. Y en las tareas las van a ayudar, o sea, van a ser sus tutores. Tanto fuera de clase como dentro de clase. Y les voy a decir que esa fue una relación muy bonita que se formó ahí, porque las señoras decían mi nieto, se los ganaron de nietos. Ay, mi nieto, ya no era de tutor, sino el nieto mío, que no sé qué. Ay, que mi nieto me ayudó, ay, que mi nieto. Y cualquiera creía que era un nieto y era un tutor que al profesor se le ocurrió de ponerle en clase para que le ayudaran las actividades. Entonces, eso, como te digo, eso es creatividad del docente, imaginación, las ideas que Dios le vaya poniendo, porque yo te podría decir, podríamos trabajar esto si hace así, pero cada grupo es totalmente diferente. Porque yo te puedo decir unas actividades, no, y tú coges dos, tú coges dos, tú coges dos videos, y si tienes un grupo de 20, no puedes hacer eso. O sea, tienes que ajustar tu diseño, tienes que ajustar tu experiencia, tienes que ajustar la clase, porque es que tienes 20, no tienes 5. Con 5 tú puedes hacer algo más personalizado, con 20 tienes que crearte la estrategia para que todos aprendan. Y tienes que estar muy pendiente del proceso evaluativo para ver si tienes que ajustar algo, porque tienes un grupo grande. Entonces, eso dependiendo del grupo que tengas. O sea, eso es muy, como eso es muy dinámico, yo no te puedo decir, no, están matriculados y siempre vas a tener 15 estudiantes y vamos a trabajar de esta forma. Ya, cada quien debe ajustar, cada quien debe ajustar a lo que tenga. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Pami. Sí, está bien. Bien, entonces antes vamos a compartir algo aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y adentro, domínelo. Eso es. Se vale equivocarse, domínelo, perfecto, ya casito. Y vamos a cambiar. Vamos para que no se cansen ¿Y aquí. qué tal si en tu pausa Vamos a hacer una pausa activa aquí con este desafío señor con que nos hace 3 una pausa ejercicios de activa? coordinación? Quiero que me muestres tus brazos, tu pierna derecha hacia arriba, Activen ojo al la cámara para equilibrio, ver y si ven quiero que que lo están lleves tus haciendo. manos hacia afuera, tu tobillo hacia adentro, domínelo. Eso es. Se vale equivocarse, domínelo, perfecto, ya casito. Y vamos a cambiar, eso es, entonces manos hacia adentro y pierna hacia afuera. Parece fácil, pero cuesta trabajo. Domínelo, someta esa pierna, que le haga caso, ya casito. 3, 2, 1 y descanse. ¿Qué tal si le damos la oportunidad a la otra piernita? Entonces pierna izquierda, equilibrio, manos hacia afuera y pierna hacia adentro. Domínelo. Si se puede, yo creo en usted. Pues crea en sí mismo. 3, muy bien, 2, 1 y descanse. Entonces manos hacia adentro, perfecto, y pierna hacia afuera. Domínelo, ya casito, parece fácil. Y me escriben en el chat de comentarios si lograste realizar este ejercicio de coordinación. Muy bien. Te voy a desafiar con el segundo. Mira, quiero que me muestres tus dos manos. Perfecto, tu brazo arriba y abajo. Arriba y abajo, domínelo, góceselo, arriba, abajo y abajo. Capacitados en arriba y abajo. Brazo contrario, arriba, al lado, abajo y al lado. Entonces práctica arriba, al lado, abajo, al lado. Póngale su bien, arriba, al lado, abajo y al lado. La hora de la verdad. Entonces, mano arriba y abajo. Y la otra, arriba, al lado, abajo y al lado. El que se equivoque gasta refrigerio. Entonces no fuimos de arriba, al lado, abajo, al lado. Y la otra está arriba, abajo, domínelo. Esa es la actitud. Practícalo.
Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí pide a mi papá que no estaba haciendo el ejercicio, ¿vieron? Bueno, vamos a dejarnos 5 minuticos. Ya estamos terminando. La parte de las etapas es más corta. Por si alguien quiere ir al baño, quieren tomar agua, para que no se emboten con tanta información. Ya estamos terminando. Les voy a dejar 4 minutitos. A las 8:27 continuamos. Listo, estamos aquí nuevamente. Ya estamos terminando. Aquí estamos. Sí, ya vamos a retomar. Bueno, continuamos. Ya para terminar. Vamos a ver la última parte de los elementos del proceso de aprendizaje, que son las etapas. Las etapas están relacionadas directamente con la metodología. Es decir, yo no te puedo decir el proceso de aprendizaje tiene 2 etapas porque eso va a depender de cuál metodología voy a usar. Entonces, si voy a usar una metodología, tendrá 3 etapas. Si voy a usar otra, tendrá 5. Entonces, cada una va a depender de las etapas que tenga. Recuerden que yo en un momento de la conversación les hablé sobre las metodologías inductivas y les decía,
la gente, la parte educativa ha venido haciendo un proceso de transformación de Jemima y Ehrlich. ¿Qué quiere decir? De la metodología tradicional a una metodología inductiva, en donde anteriormente la tradicional, el profesor era el único que sabía y todos los estudiantes tenían que esperar a que el profesor dijera todo, porque solamente él era el templo del conocimiento, porque no habían bibliotecas, porque no había internet. Recuerden que incluso los claustros, que se llaman, por ejemplo, el claustro La Merced, el claustro San Agustín, estaban hechos de esa manera porque el profesor se paraba en la mitad y todos los estudiantes tenían que ponerse alrededor, o los auditorios así estilo cine, porque el profesor se ponía al frente, era el único que sabía y todos los demás tenían que escuchar. Ahora no, ahora el estudiante, la idea es que el propio estudiante sea el artífice de su aprendizaje, sea el que busque, el que investigue, el que aprenda, el que pregunte, orientado al que sí sabe, que es el profesor, cómo podría hacer ese proceso de aprendizaje. Entonces existen muchísimas metodologías, pero solamente les voy a hablar 4, que son de las más modernas, de las que dan mejores resultados y que son muy buenas. Yo las he aplicado y me va súper, súper bien. La primera metodología se llama aprendizaje basado en problemas, la otra se llama aprendizaje basado en proyectos, la otra se llama Flip Classroom, es una de las que más uso, me encanta, y el método de casos. Esa parte, bueno, en Flip Classroom lo uso mucho más para la parte bíblica acá de la iglesia eclesiástica, y el método de casos por la parte de la medicina donde yo trabajo lo uso mucho. Pero todas 4 se pueden aplicar acá. Entonces, ¿qué consiste, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas? Este consiste en que nosotros podemos plantearle al estudiante un problema y el estudiante debe con estos 7 pasos buscar la solución al problema, pero mientras él está buscando la solución al problema, él aprende. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un tema aquí a ver cómo podríamos trabajar con un aprendizaje basado en problemas. Aquí, rompiendo maldiciones. Perfecto, me salió esto. Nosotros podríamos ponerle un problema al estudiante. Juanito asiste a la iglesia, pero de 14 años es muy rebelde. Cuando van a predicar se salen. Las veces en que han ministrado el Espíritu Santo muestra manifestaciones extrañas. Juanito viene de hijos, de padres. Uno practicó brujería. La mamá intentó abortarlo. No sé qué, y echamos un cuento triste o un cuento de la vida real. Algo, es un caso, ponemos un caso. Y entonces usted le hace unas preguntas orientadoras al estudiante y le dice, bueno, aquí tiene un problema. Entonces, en el texto, vamos a buscar qué dice el texto rompiendo maldiciones. El objetivo, vamos a ver, porque recuerden que no podemos perder de vista el objetivo. Voy a usar esta metodología con este objetivo. Dice, identificar las causas de las maldiciones y conocer cómo liberarnos de ellas. Entonces, yo digo, perfecto, me encaja bien con esta metodología. Entonces, la primera pregunta que yo le haría al estudiante es, según la página, de la página 2 a la página, de la página 2, o sea, de la página, perdón, 97 a la página 100, son 3 hojitas que se van a leer. De la página 97 a la página 100, ¿cuáles podrían ser las causas que pudieran estar generando maldiciones en Juanito? Segunda pregunta. Recuerden que el objetivo, identificar las causas y conocer cómo liberarlo. Entonces usted le pone, ¿cuáles podrían ser las causas que están generando maldiciones? Segunda pregunta, ¿cuáles podrían ser las maldiciones que Juanito está cargando con base en ese antecedente? Entonces, ¿qué le va a decir usted? Bueno, primero, después de esas 2 preguntas, miren el número 1. Usted va a identificar los términos que no conoce en la página que usted, de la 97 a la 100, los términos que usted no conoce los va a buscar y va a buscar el significado. Segundo, vas a identificar el problema, ya lo dijimos, vas a identificar las causas. Tercero, vas a hacer una lluvia de ideas de cuáles podrían ser la forma de liberarse de esas ataduras. Es que estamos usando los términos que están aquí con el objetivo que traza el libro y el material.
Entonces dice, tercero, lluvia de ideas. Que, bueno, escriba un listado de cosas que usted como amigo de Juanito, si usted es amigo de Juanito, pudiera aconsejarle de qué podría hacer. O si no, puedes poner de otra manera. Bueno, usted que es su líder o su mentor o su tutor o el que lo consolida, ¿qué haría en ese caso? Escriba varias ideas. 4, dice, clasificar las aportaciones del análisis. Entonces usted puede decir, podrías especificar, sería una causa importante el que él haya tenido una inmoralidad sexual. Entonces se van creando su. Aquí en definir las metas de aprendizaje, usted como profesor, recuerden lo que hablaba, la meta de aprendizaje aquí se compara al objetivo específico de aprendizaje, que hay un objetivo general que tiene el texto, y usted como profesor, ¿qué es exactamente lo que usted quiere con ese caso? Ah, no, yo quiero que identifique, puede ser el mismo, yo quiero que identifiquen cuáles fueron las causas y cómo se puede liberar. Ya, esas son mis metas. Ahora dice, realice un estudio independiente y reporte algo y obtenga conclusiones. Bueno, ¿qué le decimos al estudiante? Bueno, después que haga eso, usted venga y vamos a discutir eso en clase, o preséntemelo en una hoja de blog, o mándemelo por Word, por WhatsApp, ¿ya? Y discutimos en clase. Y entonces ustedes empiezan a hablar, bueno, ¿cuáles creen ustedes? Discútanme lo que ustedes escribieron. O usted, de lo que le mandaron, usted puede decir, bueno, aquí alguien identificó esta causa, este otro identificó esta. Y después al final, ojo, la meta específica de aprendizaje, al final, recuerde que la persona tiene que cambiar algo en el cero. Entonces usted tiene que, al final, bueno, ¿podría usted identificar algunas causas que pudieran estar generando maldiciones sobre usted? ¿Usted identifica algunas actitudes que pudieran estar influyendo en su modo de ser? Ahí usted lo aterriza. Con un caso hipotético o ficticio, lo aterriza a la vida real y personal para que ese caso de Juanito, él después lo aplica a él. ¿Ya? Fíjense que acá, eso lo acabo de inventar, eso no lo tenía ni planeado ya, sino cogí un tema, por eso cargo un libro aquí, de cualquier tema de cómo podemos trabajar un método. Así se trabaja este método, se llama aprendizaje basado en un problema. Usted le pone un problema, recuerden de Juana, vino donde usted a pedirle consejería por él, eso es un problema. El segundo método se llama aprendizaje basado en proyectos. Yo creo que se lo trabajo mucho audio. Lo he escuchado, yo también lo uso mucho en el cuarto nivel. El aprendizaje basado en proyectos, ponemos que los estudiantes realicen proyectos sobre temas reales. Miren lo que dice aquí, la parte amarilla. Trabajo en grupos sobre temas reales que ellos mismos seleccionan de acuerdo a sus intereses. Forman equipos, pero en este caso de la iglesia, forman equipos y solucionan problemas reales. Entonces, por lo menos Audi una vez hizo, que yo lo hacía también mucho acá, ustedes van a identificar un problema en la iglesia y van a trabajar juntos en un proyecto. Pero también, como les decía, no es solo el hacer. Recuerden que todo tiene que tener los tres componentes, el ser, el saber y el saber hacer. Bueno, van a hacer eso, pero ustedes van a escribir o van a redactar una reflexión de qué aprendieron durante la realización del proyecto. O sea, qué aprendizaje se llevan, qué conceptos tuvieron en cuenta para aplicar ese proyecto. No sé, algo que se me ocurre. Eso lo podían trabajar, un aprendizaje basado en proyectos. Y tiene estas 5 fases. Entonces, ustedes las pueden seguir con base en lo que ahí les aparece. Entonces, por ejemplo, ese es el aprendizaje basado en proyectos, los ejemplos que ya les di. Ahora tenemos otro que es Flip Classroom o clase invertida, es la que les he venido hablando. La clase invertida, ¿en qué consiste? En que todo el material los estudiantes deben abordarlo en casa, o sea, deben prepararse con actividades específicas para que durante la clase ellos no lleguen viendo los pajaritos y no tienen ni idea de qué van a hablar. A veces llegan a la clase y ¿cuál es el tema de hoy? Profe, no sé cuál vimos la vez pasada, no sé, azules, no. Ustedes les dejan actividades específicas. Leanse este material, hagan este crucigrama, leanse este video, leanse estas páginas, vamos a hacer esto, busquen esto, investiguen en internet, no sé, ustedes les dan actividades específicas. Cuando ellos lleguen en clase, ellos saben de qué van a hablar y qué tienen que leer o qué tienen que saber para poder participar en la clase. Y la idea es que en clase solo se den cosas muy puntuales porque el tiempo no es suficiente y después se dejan también tareas para casa. O sea, la mayor parte de las actividades en esta metodología de aprendizaje son en casa, antes de la clase y después de la clase. Entonces, miren cómo se hace. Esta es la secuencia. Tiene solamente 3 etapas. La primera, los estudiantes se preparan
Durante la clase practican lo que ya vimos, los conceptos claves, hacen cosas muy específicas y después de la clase se le dejan algunas actividades. Este no les voy a dar porque ya esta es la que más he hablado. Esta es de la que más uso, la de clase invertida. Tratando siempre que los estudiantes sean los que más hagan. Y por último, el método del caso. El método del caso es parecido al del problema. La diferencia es que aquí hay una parte en donde los estudiantes entre sí tienen que debatir un tema. Por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo. No sé si ustedes, para yo no hablar o decir, familia, lo que hace, sabe, díganme un tema cualquiera de ser y lo ponemos en un método del caso. Díganme cualquier tema, de cualquier libro. Sanidad interior, que lo dimos este domingo. Bueno, excelente. Bueno, sanidad interior, ¿qué tal uno y el 2? Miremos la parte 1. ¿De qué habla la sanidad interior 1? Recuerden, ¿cuáles son los conceptos que trabaja? ¿Cuáles son los conceptos que trabaja sanidad interior 1? Hello. Espérame que estaba buscando el libro. Trabaja heridas emocionales, mecanismos de defensa y pasos para recibir y conservar la sanidad interior. Bueno, perfecto. Heridas. Vamos a trabajar la parte de heridas emocionales. Ustedes pueden poner nuevamente, como es un caso, te van a poner un caso. Te crean un caso hipotético. Mariana es una joven de 15 años que sufrió abandono de sus padres. Siempre llévenlo a casos de la vida real. Hago un paréntesis. Si ustedes usan casos de esta manera, que pueden pasarle a cualquiera que está alrededor, ustedes hacen algo que se llama aprendizaje significativo. ¿Qué es aprendizaje significativo? Es un concepto que se maneja para despertar en el estudiante el interés por aprender. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo es que ellos aprenden algo que tiene significado, o sea, que saben para qué sirve. O sea, yo aprendo esto y esto me va a servir para. O sea, eso significa, eso tiene por nombre aprendizaje significativo. O sea, yo aprendo para algo que ya sé para qué sirve. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo un caso, por eso es que el caso y los problemas te atraen a enseguida un caso de la vida real y se hace un aprendizaje significativo. Entonces podemos poner Mariana, una niña, una joven de 15 años que fue abandonada por los padres y sufrió si tienes, por ejemplo, adolescente, enseguida una decepción amorosa, el novio le fue infiel, ella le encontró una llamada por chat, una cosa que sea del común. Es más, yo en estos días trabajé con mis estudiantes de medicina un caso y le puse, porque necesitaba enseñarles sobre ciudadanía digital. Y les puse un caso de los afganistanes, ¿sabes que ahorita está el boom del Afganistán? Entonces los afganistanes tienen un problema porque ahora con el régimen nuevo quieren borrar todo lo que montaron en internet porque los persiguen y los matan. Entonces yo les estoy hablando sobre cómo todo lo que ellos manejan en la web no se puede borrar. Entonces les estoy hablando de ciudadanía digital. ¿Y qué les puse? Un caso. ¿Cuál es el caso? Afganistanes quieren borrar su huella digital porque su vida corre peligro. Eso es una noticia. O sea, ustedes pueden coger una noticia y traerla también, no tienen que inventarse. Ustedes pueden coger un caso que hayan escuchado en hubo en una noticia de la vida real. Bueno, vamos a trabajarla aquí. Y esto les despierta mucho el interés porque es algo del día a día. Entonces, ahorita vamos a trabajar un hipotético, porque no se me ocurre un caso en estos días de la vida real. Bueno, Mariana, una joven de 15 años que sufrió abandono a los padres, su novio, ella le encontró a su novio en el celular, unos chats con una muchacha, tal, tal. Estudio individual. Entonces usted lo va a enfrentar a esa situación y le va a decir, ¿qué cree usted que podría hacer Mariana en ese caso? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cree que eso pudiera generar algunas heridas emocionales que cambien la forma de ser de Mariana? ¿O podría usted pensar que eso afectaría en los estudios de Mariana? O sea, dependiendo de lo que usted quiera. Esa es la primera parte. Segundo, trabajo en equipo. Entonces, en esta parte, aparte del problema del trabajo individual, ellos deben confrontarse. Entonces, entre ellos mismos, entre los mismos estudiantes van a confrontarnos. Yo pienso que Mariana puede hacer esto. ¿O cómo podría sanar Mariana las heridas? No, yo pienso que debería hacer esto. Yo pienso que se puede llevar pastor y hacer una clínica espiritual. Dice el otro, no, yo pienso que puede ser una consejería. O sea, confrontar
con otros, cómo podría Mariana sanar esas heridas, ¿va? Y ellos se no, yo pienso que así, yo pienso casado, yo pienso, y se confronta eso. Y al final, esa confrontación la puedes hacer durante la clase o la puedes hacer virtual. En una videochat, que te la graben y te la manden, dependiendo. Si tienes un grupo grande, puedes ponerlo a trabajar con grupos de 3, en fin. Y por último, la sesión plenaria en donde participa el profesor. En la primera puede participar, pero mudo, solo a escuchar y tomar apuntes de lo que él va a precisar en la última plenaria. Entonces, en la sesión plenaria ya se discute como tal y se mira todo el material del libro. Entonces se dice, pero es que Sanidad Interior dice que se pueden ocasionar heridas por esta forma y la manera de sanarlas así, así, ¿ya? Y ahí, con la conducción del profesor, que es el experto en esa área, pues se desarrolla todo el tema. Ahora, con el tema de sanidad interior, algo adicional, recuerden otra vez los contenidos, esa es la parte del contenido. Pero recuerden que también, como es contenido, no solo la parte del saber, en cuanto al saber hacer siempre, por lo menos la parte de sanidad interior, yo acá siempre se la doy a los pastores. Primero, para que las personas puedan tenerla, no quiero decir que ustedes no lo hagan, yo les voy a decir por qué yo lo hago. Para que si alguien quiere alguna consejería personal, alguna cosa que esté viviendo y allí se motive a hacerlo, tenga enseguida el acceso a sus pastores para comentarle la situación. Y segundo, los pastores siempre, yo les digo, después de la clase, tienen que hacer la sesión de sanidad interior. O sea, tienen que orar por sanidad interior. Entonces, no solamente se pueden quedar con la parte conceptual, sino que tienen que trabajar la parte del ser y la parte procedimental. ¿Ya? Esa es la parte del método de caso. Ahí están los ejemplos, la fase inicial, la reflexión individual, después cómo la contrastan con el grupo y después cómo el profesor lo hace. Este es un cuadro que les quise traer para que ustedes vieran qué diferente es usar estos métodos al método tradicional. Por ejemplo, el saber, el profesor es el único que sabe, el estudiante es el único que escucha, pero acá no. Acá en este método los estudiantes participan, discuten. Recuerden que si discuten, graban ¿cuánto porcentaje? ¿Sí se acuerdan? Un 70%. Si el estudiante participa y discute, tenemos la posibilidad que en 2 semanas todavía se acuerde de un 70% de lo que se ha dado. El estudiante debe descubrir, porque usted le pone el caso y él debe ir a investigar. Aquí debe coordinar las actividades con sus compañeros. Acá en la tradicional el profesor solamente habla o lee el libro. Acá el estudiante tiene que hacer el esfuerzo de hacer la racionalidad lógica, mientras que acá va desarrollando creatividad, va desarrollando la de cómo resolver casos, cómo identificar y así. Esa es una diferencia entre los métodos tradicionales y estas metodologías inductivas. Bueno, es todo. La clase terminó. Ese es puse al profesor Girafales, que creo que es uno de los profesores más famosos que hay en el mundo. Los conocemos casi todos. Casi todos conocemos a este profesor. Fumaba en clase, pegaba. Que esa era de la metodología antigua. De la metodología tradicional. Tradicional, muy tradicional. Sí. Bueno, termino de compartir. Quiero antes de pasar a la Lady, preguntas, dudas, inquietudes. Yo sé que es muchísima información para quienes por primera vez se exponen a estos contenidos pedagógicos. De pronto les cuesta un poco, de pronto es más fácil asimilar a personas como Ruth, que ya trabaja en esto. Pero lo importante es que sé que en todo sembré la semilla, y si algo les va a quedar claro, Lady, es que nadie tiene el derecho aquí de ir con el libro en la mano sin ninguna clase preparada, porque les di muchas herramientas para investigar, para buscar con la creatividad, las preguntas, lo que puedan, desarrollar unas buenas clases CEFI para que los estudiantes aprendan y salgan enamorados del Espíritu Santo. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, y si no, para pasarle a Lady y entregarle el micrófono. La presentación, Lady, se la va a enviar a cada uno a su WhatsApp, ¿oyeron? Sí, Pame, yo creo que fue muy productiva. Tenemos que agendar la segunda sesión que nos comentaste, porque de verdad
como yo te comentaba, a veces damos clases CEFI con conocimiento bíblico, pero sin tanto conocimiento, digamos, en metodología y todo esto. Y bueno, si podemos prepararnos mejor y podemos dar una mejor enseñanza y un mejor servicio, yo creo que no está de más, sino que aporta mucho más a la gente. Entonces, muchas gracias, ha sido muy, muy productivo. A mí también me ha abierto la mente bastante, me ha dado como ideas de cosas que se pueden hacer y yo sé que a todos los que estamos aquí, que es aplicable no solamente a grupos de CEFI cerrados, sino a, a grupos en los que estemos trabajando. Yerly que está trabajando con adolescentes y todo esto. Entonces, muchísimas gracias. Yo quiero orar por Pame. Pame ha hecho un esfuerzo hoy porque estaba como con dolor de cabeza y eso, pero vamos a orar por ella, vamos a bendecirle. Acompáñame allí donde está a orar por ella y vamos a bendecirle. Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos has permitido aprender. Te pido que por favor nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestras clases, en la forma como enseñamos. Y también te pido, Señor, que bendigas la vida de Pamela, que le guardes a ella, que guardes su casa, que guardes su familia. Te doy gracias por la disposición de su corazón para enseñarnos hoy, Señor. Gracias porque ella ha tomado de su tiempo, de su esfuerzo, a un Señor que tenía dolor de cabeza, pero tú le has dado la victoria en esta noche y toda opresión de las tinieblas, todo lo que todo dardo que ha sido lanzado para obstaculizar esta enseñanza no ha tenido poder y tú nos has dado la victoria, Señor. Yo te pido que bendigas su familia, que bendigas sus hijas, que bendigas su esposo, que bendigas, Señor, su trabajo. Todo lo que ella hace y lo que has puesto en sus manos para administrar, que cada día le lleves a nuevos niveles, Señor, que le llevas a aguas más profundas de tu presencia cada día, que haya revelación tuya en la vida de ella. Bendícela, Padre, cada día. En el nombre de Jesús, te damos gracias por ella y por todos los que nos han acompañado en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bueno, algunos tuvieron que salir un poquito antes Amén. y me escribieron, pero como estamos grabando, pues ahí voy a terminarles de pasar la grabación a los que de pronto se tuvieron que ir antes. Entonces, muchas gracias, gracias Pame, y gracias a todos los que nos han acompañado. Un abrazo y nos vemos